Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema modo de proceder contra el ausente declarado. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca cómo se va a proceder contra una persona que está ausente declarado de su domicilio, aplicando este conocimiento al caso concreto y aplicando el tratamiento procesal que contempla nuestro Código Procesal nicaragüense. El artículo 48 de nuestro Código Civil dice que nos habla de la ausencia y guarda provisional de los bienes. Si desapareciere cualquier persona del lugar de su domicilio, estamos hablando que desaparece de su casa o residencia sin haber dejado apoderado general o quien legalmente administre sus bienes y sin que de la misma se tenga noticia, entonces el juez competente, cuando sea necesario proveer a estas necesidades, nombrará un guardador. El artículo 49 establece que podrán provocar la guarda mencionada también la Procuraduría General de la República y todos aquellos que tengan interés en la conservación de los bienes del ausente. Si el desapareciere, si el desaparecido fuera extranjero, también podrá hacerlo su cónsul respectivo, ¿verdad? Estamos hablando que el cónsul de este extranjero también puede, ¿verdad?, solicitar la declaración de ausencia. En los nombramientos de guardador, preferirá el juez al cónyuge conviviente o a cualquiera de los herederos presuntos, y a falta de esto, a alguno de los que tengan mayor interés en la conservación de los bienes del ausente. El artículo 49 nos habla que la guarda provisional autoriza entonces al cónyuge conviviente presente para pedir la liquidación de la sociedad conyugal, si en el caso que la hubiera. El guardador nombrado recibirá por inventario todos los bienes del ausente y entonces prestará garantía, es decir, va a rendir fianza conforme a la legislación procesal y bastará a juicio del juez para responder a las resultas de la administración. El artículo 51 nos habla sobre las facultades del guardador provisional. Entonces, estas se limitarán a los actos de mera administración. O sea, el guardador solo va a ser un mero administrador, de la cual también va a rendir cuenta anualmente ante el juez de la administración de esos bienes. Pero aquel debe proponer también en juicio las acciones de conservación que no puedan retardarse sin perjuicio del ausente, estando además facultado para representar a éste en las acciones que debe intentar si lo intentaren. Estamos hablando que el guardador también va a estar a cargo, ¿verdad?, de la conservación de estos bienes, ¿verdad? Y tiene que ver de dónde va a sacar para conservar estos bienes. El artículo 52 establece que si se entabla un juicio en contra del ausente que aún no tenga guardador o quien lo represente legalmente, se le nombra un guardador especial que lo defienda en litigio. A esto se le llama guardador ad litem, ¿verdad?, que es para litigio exactamente. El artículo 53 establece que el guardador provisional tendrá derecho a un 5% de la renta o productos líquidas que se realicen. El artículo 54 establece que la Procuraduría General de la República está encargada de velar por los intereses del ausente y será siempre oído en estos actos judiciales a que éste se refieran. Es decir, se le va a correr traslado al Procurador General de la República para que él emita un dictamen, ¿verdad?, en relación al caso de ausencia. El artículo 55 nos habla de cómo termina esta guarda provisional. Bueno, uno va a terminar por el regreso del ausente o por la certeza de que está vivo, de su existencia. Dos, puede terminar por la comparecencia de mandatario con poder bastante o de persona que represente al ausente. Estamos hablando, ¿verdad?, que existe una persona que representa al que está ausente, ¿verdad? Estamos hablando de un representante legal, estamos hablando de un guardador, ¿verdad? Ahora dice, y también, estamos hablando de un representante legal que tiene un poder suficiente, entonces no necesitamos de ese guardador provisional en este caso, entonces la guarda termina. También
termina por la constitución de la guarda definitiva. O sea, el guardador provisional ya no va a tener funciones de guarda provisional, sino que ya se nombró un guardador definitivo. Y por la certeza de la muerte del ausente. Hablemos un poco acerca de la guarda definitiva de los bienes del ausente. El artículo 56 dice que transcurridos 4 años desde el día en que se desaparece esta persona del domicilio sin que de él se tenga noticia, o desde la fecha de la última, se presumirá fallecido y podrán las personas reputadas como herederos en el tiempo de la ausencia o de las últimas noticias, ya sean legítimos o testamentarios, y una vez justificadas aquellas circunstancias, con intervención de la Procuraduría de la República. Pedir entonces se decrete la guarda definitiva y reclamar la entrega de los bienes del ausente, excepto en el caso que éste hubiera dejado un poder bastante, pues entonces únicamente podrá hacerse la reclamación desde que haya pasado 6 años a contar del día de la desaparición o las últimas noticias. A ver, para que se declare ausente a una persona es necesario que transcurran 6 años. Y para reclamar los bienes del ausente se necesitan de 6 años, ¿verdad? Que hayan transcurrido 6 años a contar del día de su desaparición. Los herederos y el cónyuge o conviviente pueden, sin embargo, una vez pasado 3 años en los términos ya expresados, pedir que el apoderado rinda garantía suficiente, o sea, que rinda una fianza, si hay justa sospecha de que está insolvente, y cuando aquel no pueda o no quiera prestarla, se tendrá por nulo sus poderes. También causa también presunción de fallecimiento cuando el desaparecimiento de cualquier persona domiciliada o residente en la República que hubiera sido gravemente herida en un conflicto de guerra, o que naufragare un buque perdido reputado por tal, o que él se hallare en un lugar de un incendio, terremoto u otro suceso semejante en que hubieran muerto varias personas sin que de ellas se tengan noticias por 3 años consecutivos. Todas estas circunstancias que acabamos de mencionar causan presunción de que la persona falleció, ¿verdad? Pero hay que dejar transcurrir. Los 3 años se contarán desde el día del suceso, si fuere conocido, o desde un término medio entre el principio y el fin de la época en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. En este caso, podrán igualmente los herederos reclamar la entrega de los bienes. El artículo 57 establece que la sentencia que constituya la guarda definitiva, estamos hablando del discernimiento de la guarda, no puede pronunciarse sin que se haya llamado al ausente en 4 edictos, es decir, estamos hablando de que hay que poner, hacerle un llamado al ausente mediante 4 edictos publicados en la Gaceta Diario Oficial, ¿verdad? Y en el Diario de Circulación Nacional, con intervalos cada uno de 4 meses, por lo menos. Son 4 edictos con intervalos de 4 meses. Y también se fijarán los edictos en lugares públicos y no podrán darse cumplimiento al fallo sin que se publique esto. Esto es como un requisito, ¿verdad? De que se le va a declarar ausente a la persona, ¿verdad? Que se ha ausentado de su domicilio, ¿verdad? El artículo 58 dice que si el ausente hubiera dejado testamento cerrado, entonces el juez, antes de pronunciar su sentencia, mandará proceder a su apertura. Es decir, el juez va a ordenar que se abra el testamento, pues a fin de tener en cuenta las cláusulas y proveer en virtud de la guarda, a la guarda. O sea, va a tomar en cuenta qué es lo que dice, ¿verdad?, la persona ausente en su testamento. El artículo 59 dice que una vez constituida la guarda definitiva, pues tanto los legatarios como todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido podrán hacer valer sus derechos, como en el caso de verdadera muerte. En los plazos expresados en el artículo 56, podrán los interesados, a quien este artículo se refiere, reclamar la entrega de los bienes,
a que tengan derecho una vez justificada la ausencia en forma legal. El artículo 60 nos habla de que si después de establecida la guarda definitiva se presentaría algún heredero que en el orden de sucesión pues deba excluir al que se nombró guardador, podrá utilizar los medios oportunos para la revocación del primitivo nombramiento y la designación para el cargo de persona competente. El artículo 61 nos habla de que cuando los herederos presuntivos no tengan la libre administración de sus bienes, pues ejercerán sus derechos por medio de sus representantes legales. Vamos a hablar del inventario y de la garantía de los bienes del ausente. Los bienes del ausente únicamente pueden ser entregados a los herederos y a los interesados mediante un inventario y garantía suficiente. Si los herederos o los interesados no prestan la referida garantía, que estamos hablando de una fianza, continuará la administración de estos bienes del ausente durante el tiempo en que ella sea necesario, pero les será permitido, justificando su falta de medios, reclamar la adjudicación de la mitad de los frutos, a que tendrán derecho si estuviesen a cargo de los bienes expresados. Ellos van a recibir la mitad de los frutos. Vamos a hablar de los efectos de esta ausencia respecto de los derechos eventuales. Los bienes y derechos que eventualmente sobrevengan al ausente desde su desaparición o algunas noticias y que dependan de la condición de su existencia pasarán a los que hubieran sido llamados a sucederle una vez el fallecido, pero deberán estos hacer inventario solemne de los bienes que reciban. Estamos hablando de sus descendientes, de sus herederos. En el caso previsto en este párrafo, los coherederos o sucesores llamados en falta del ausente se consideran también como poseedores provisionales, ¿verdad? O definitivos de los bienes que por la herencia, donación, legado u otro título debía corresponder al expresado ausente, según la época en que la asignación se defiera, es decir, se ofreció. Estamos hablando de una asignación se defiera, es decir, se ofrezca. Los guardadores definitivos, en su defecto, la Procuraduría General de la República, podrán reclamar el inventario que se refiere el párrafo primero en este artículo. En el artículo 70 nos habla de que lo dispuesto en el artículo debe entenderse sin perjuicio de las acciones de petición de herencia. Es decir, si alguien dice de que también tiene parte de herencia y la pide, ¿verdad? Y de otros derechos que podrá ejercer el ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se extinguirán sino por el lapso fijado por la prescripción. Recuerden de que para pedir una herencia, para que te declaren heredero, es necesario que hayan transcurrido, para que prescriba esta acción, son 10 años. ¿verdad? Los que, dice el artículo 71, que los que hayan entrado en posesión de la herencia, legado o donación que debía corresponder al ausente, pues van a ser suyos los frutos percibidos de buena fe, mientras que el ausente no comparezca, o que las acciones no sean ejercitadas por sus representantes o los que por contrato o cualquier otra causa tengan con él relaciones jurídicas. ¿Cómo termina la guarda definitiva? El artículo 71 lo establece. 1, porque reaparece el ausente. 2, por la certeza de que está muerto. 3, por el lapso de 16 años. Y 4, si el ausente cuenta con 70 años de edad. ¿verdad? En el artículo 73, nuestro código establece que en cualquiera de los últimos 3 casos referidos en el artículo anterior, quedan libres los herederos y demás interesados de la garantía que hubieran prestado y pueden disponer como suyo de los bienes del ausente. Es decir, hay una excepción, ¿verdad? Los están liberando de rendir fianza. ¿A quiénes? A los herederos y demás interesados de la garantía que hubieran prestado y pueden disponer de los bienes como suyos. El artículo 54 nos dice, después de haber pasado el lapso de 16 años de ausencia o de haber cumplido el ausente los 70 años de edad, reaparece y se presentaren
también ascendientes o descendientes suyos percibirán los bienes existentes en el estado en que se hallaren, o aquellos porque se hubieran permutado, o el precio que los herederos y demás interesados hubieran recibido por las enajenaciones, porque recuerden de que los herederos, los legatarios, los herederos, todos los descendientes pudieron haber enajenado los bienes. Entonces ellos tienen que, dice aquí, que entregar el precio, ¿verdad? Que los herederos y demás interesados hubieran recibido por las enajenaciones hechas después de dicho tiempo. El derecho concedido en este artículo a los ascendientes y descendientes prescribe, ahí está, pasado 10 años. Si ellos no hacen uso de su derecho, pasado estos 10 años, la acción prescribe, ¿verdad? En el artículo 75, apareciendo otro heredero que no sean los designados en el artículo que acabamos de mencionar, solo podrán exigir los bienes del ausente cuando no hayan pasado los 16 años, expresado en este artículo. Ahora vamos a hablar de cómo se procede contra el ausente declarado. Estamos hablando del procedimiento, ¿verdad? Ya aquí entramos al procedimiento. Los procedimientos a aplicar en las acciones intentadas contra el ausente declarado es el que corresponde a cada categoría de acción. El demandado o guardador ad litem en su caso no responde frente a los actores, sino hasta la concurrencia del valor de los bienes que forman el patrimonio del ausente. Recuerden que el guardador ad litem va a representar en juicio a la persona ausente. Y entonces, al representarlo en juicio, él prácticamente va a tener que ver sobre el valor de los bienes que forman el patrimonio, deduciendo las costas del proceso, ¿verdad? El guardador tiene derecho a pedir al juez que autorice la venta de especies o bienes muebles del ausente para hacer frente a los gastos judiciales. Esta facultad corresponde a todo guardador ad litem, ¿verdad? En estos Entonces, ¿qué derecho tiene el ausente? Si el ausente comparece en cualquier estado del proceso, pues tiene derecho a tomar la causa en el estado en que la encuentre, ¿verdad? En virtud de la representación legal que ha ostentado el poseedor de los bienes o el guardador ad litem. Todo lo actuado hasta dicha comparecencia es válido. Existen unas reglas de procedimiento para esta guarda provisional y esto lo establece nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en su artículo 804, cuando dice que si se solicita el nombramiento del guardador o guardadora provisional en los casos de desaparición, se aplicará lo establecido en el Código Civil en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Código Procesal. Entonces, una vez admitida la solicitud en los juzgados, se tramitará conforme el procedimiento común en el Código. Para asistir a la audiencia se notificará a los parientes según el artículo 803 y la Procuraduría General de la República ordenará publicar la admisión mediante dicto, conforme lo dispuesto en el Código, señalando que para intervenir en la audiencia, quien tenga interés en el nombramiento de guardador provisional de los bienes, podrá de oficio o a instancia de los interesados tomar las medidas urgentes necesarias para la protección del patrimonio del ausente. El juez puede de oficio o a instancia de los interesados tomar entonces las medidas necesarias para la protección de este patrimonio del ausente. Si estando en la audiencia se propone la práctica de algún medio probatorio o actuación útil para la averiguación del paradero de la persona ausente, entonces el juez puede acordar su práctica con posterioridad. En la sentencia, el judicial puede declarar la ausencia legal y nombrará al guardador provisional. Entonces, eso es todo, jóvenes, en relación a los procedimientos de declaración de ausencia de una persona que se ausenta de su domicilio. Eso es todo por hoy. Hemos terminado el tema. Pasen muy buenos días.